en relación con la publicidad digital comercial. Esto se basa en mi teoría, que es la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital, una teoría que he creado para que exista publicidad válida y como consecuencia existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes, una publicidad digital comercial, es decir, una publicidad digital de una empresa mercantil, de una empresa comercial, de una empresa que haga ofertas y en general comunicaciones que promuevan sus servicios. Y desde el punto de vista directo, lo que es determinante es tener en cuenta que no se trata de una seguridad de la información a nivel técnico, sino que se trata de cómo ser diligentes jurídicamente para que exista publicidad digital válida jurídicamente en cada relación jurídica entre una empresa mercantil, comercial y un consumidor. Para iniciar debemos reflexionar acerca del alcance de la seguridad de la información. Y en definitiva, más que de seguridad de la información, se trata de seguridad, porque se trata de asegurar que en cada caso todos los ambientes relacionados con la existencia de la publicidad sean válidos, que sean ambientes donde tanto lo analógico, es decir, lo atómico, los átomos, los elementos físicos tradicionales, si se quiere, existen de una forma segura y a la vez los elementos digitales existen de una forma segura. Y esta es la manera de asegurar que en cada caso exista esa seguridad de la información. Ahora, desde el punto de vista técnico es importante prever que no se trata de cumplir estándares directamente de un área del conocimiento, sino que se trata de hacer lo que sea necesario en cada caso para lograr esa eficacia jurídica, para cumplir el derecho. Por supuesto, si en un caso resulta diligente cumplir uno o varios estándares, según el caso, se deberá hacer porque es lo diligente, pero no se trata de que solo cumpliendo un estándar o propiamente o específicamente, no se trata de que el hecho de cumplir un estándar signifique la existencia de eficacia jurídica. Se trata es de que se detecte la forma en la cual aplica el derecho en el caso y se logre que ese derecho se cumple en el caso, se atiende en el caso, esa forma en la cual existe el derecho se cumple en el caso. Entonces, por eso se trata es de seguridad en general, tanto como lo veíamos en los ambientes analógicos o tradicionales, si se quiere expresar así, para que los átomos en la masa tradicional, en la materia tradicional propiamente, y también se trata de que exista de la existencia de seguridad en los ambientes digitales. Por esa razón, lo determinante es que la empresa cuente con cultura de validez jurídica para que cada iniciativa, cada actuación, cada conducta que exista en relación con las personas vinculadas directa o indirectamente con la existencia de la empresa, propiamente con la actuación de la empresa, sean diligentes para que siempre cada ser humano entonces, al ser diligente, asegure que lo que dependa de él tenga como resultado cumplir el derecho. Entonces, la seguridad en general, digamos que es el ideal, es el deber ser y significa que no se presenten alteraciones, afectaciones al ambiente válido de existencia, en este caso de la publicidad, existencia de la publicidad que involucra tanto ambientes analógicos como ambientes digitales, es decir, involucra un todo compuesto del resultado de la unión de lo digital y lo analógico según cada caso, y significa entonces que ese ambiente siempre exista y propiamente solo exista, es decir, exista de una forma diligente jurídicamente, y aquí es importante precisar que la diligencia significa cumplir el derecho. La diligencia es la forma de cumplir el derecho. Entonces, si existe diligencia, existe propiamente cumplimiento del derecho. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿qué es lo importante? Reconocer que cada empresa debe definir la forma en la cual existe la diligencia que debe atender, que debe aplicar, que debe existir para que en
dicha empresa exista validez jurídica. Y por eso pueden existir buenas prácticas, referentes generales, pero lo preciso es hacer el cumplimiento del derecho a la medida de cada empresa y propiamente, específicamente, a la medida de cada caso. Entonces, como nos damos cuenta, la única forma de ser diligentes es autorregulándonos válidamente, es decir, de una forma en la cual se cumple el derecho, de la forma en la cual exista la diligencia a la medida de cada caso. Es decir, cada persona debe detectar la forma en la cual le aplica la diligencia jurídica, al ser la forma en la cual debe cumplir el derecho según la condición que tenga la persona en el caso, y si cada persona es diligente jurídicamente cumpliendo el derecho, el resultado es que el caso es válido jurídicamente y por ende en el caso existirá el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Ese es el concepto del caso válido jurídicamente en la teoría de derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. Y por eso, cuando se involucra el concepto de seguridad, se hace referencia a la existencia de la diligencia. Y, por supuesto, la seguridad involucra una actividad permanente, no termina, no se agota con una actividad específica, porque siempre debe existir el ambiente diligente, el ambiente en el cual no se afecte un derecho ni se incumple un deber. Y por eso cuando existe diligencia existe seguridad. Seguridad desde el punto de vista de eficacia jurídica. Y aquí es importante precisar que la eficacia o la diligencia le aplica a cada persona según el perfil jurídico, la condición jurídica que tenga la persona en cada caso. No se trata de ser perfecto, se trata es de, según la forma en la cual debamos cumplir el derecho, prever y, en definitiva, actuar atendiendo esa forma en la cual existe el derecho a cargo o en relación con la respectiva persona. Y por eso el derecho reconoce, por supuesto, que el concepto de la capacidad para cumplir el derecho depende de la circunstancia. Y por eso, por ejemplo, existe la situación de la fuerza mayor, donde puede resultar imposible de atender una situación que dentro de la diligencia no dependía de la persona diligente, porque se presentó un fenómeno creado, originado, un fenómeno que existe con base en la existencia de algo distinto a la diligencia de la persona involucrada. Y por eso la seguridad no es perfecta, pero sí debe ser diligente. Y por supuesto, en la medida en que cada quien cumpla su diligencia, pues existirá un ambiente bueno, un ambiente propiamente válido jurídicamente. ¿Por qué? Porque además, como la diligencia depende de la condición jurídica, del perfil jurídico, del alcance jurídico, de la situación jurídica que tenga la respectiva persona, pues según cada persona existirán diferentes deberes y derechos. Por eso, cuando se trata de la empresa mercantil, la empresa debe ser diligente, previendo y en general actuando bajo su condición de persona que debe conocer y atender de una forma profesional el mercado en el cual está involucrado este ente jurídico, es decir, en el cual está involucrada la empresa, y a la vez, básicamente, debe ser profesional atendiendo diligentemente todo lo relacionado con su existencia dentro del mercado. Es decir, que no se trata de que sea diligente en que todo el mercado sea válido, porque ella solo hace parte de un mercado concreto dentro del mercado general. Y específicamente la empresa tiene su propia forma de existencia y de lo que se debe a la empresa para ser diligente es de hacer que esa forma de existencia siempre exista válidamente, jurídicamente, es decir, debe hacer que siempre exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes están en relación con cada caso en el cual está involucrada la empresa, bien sea a nivel interno, por ejemplo, casos en los cuales esté vinculada la empresa con un trabajador o con algunos trabajadores, o a nivel externo, por ejemplo, cuando la empresa forma, crea, hace
una relación jurídica que puede ser extracontractual o contractual según exista o no un contrato entre estos sujetos, y esa relación extracontractual o contractual, según el caso, puede ser con el consumidor. Entonces, en ese caso externo, en esa situación externa de la empresa o en la visión de a nivel externo de la empresa, la visión de la existencia a nivel externo de la empresa, también indica o hace que la empresa deba ser diligente en que las relaciones externas o con ambientes externos a su existencia interna también sean válidos en lo que dependa de su diligencia. Y por eso en el caso de la publicidad, como la empresa es la que en definitiva define su publicidad y debe atender el efecto o cada efecto jurídico de su publicidad, efecto que puede ser contractual o extracontractual según la clase de publicidad y propiamente según el caso involucrado, debe ser diligente en prever y hacer una publicidad válida para que el consumidor recepcione una publicidad válida a la medida de su perfil jurídico de consumidor y propiamente a la medida de la diligencia que le aplica a él con su perfil jurídico de consumidor, a la medida de la forma en la cual existe el caso, y a la vez para que dicha publicidad se pueda atender válidamente por parte de la empresa para que todo efecto que existe en relación con la publicidad, en lo que depende de la diligencia de la empresa, sea atendido válidamente por parte de la empresa. Y por supuesto, a la vez el consumidor, cuando es diligente, hace que en lo que dependa de él, igualmente exista validez jurídica. Y por eso cuando tanto la empresa como el consumidor son diligentes, existe una relación jurídica válida, es decir, que existe eficacia jurídica porque existe el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Entonces, en el tema es determinante porque esto es lo que hace que no se trate de una confrontación tecnológica entre un sujeto que desee afectar un sistema, en este caso de información, que puede ser digital, analógico o mixto, como ya hemos hablado, porque en este caso la publicidad es un todo porque se vincula con elementos que están tanto detrás como delante de lo digital, y a la vez lo digital en sí mismo existe en cuanto a la publicidad digital comercial, por supuesto. Nos damos cuenta que no se trata de una confrontación técnica entre alguien que desee alterar un sistema de información y alguien que desee protegerlo, sino de ser siempre diligentes y a la vez, por supuesto, si la empresa siempre es diligente y a la vez el consumidor siempre es diligente, relacionándose diligentemente con la publicidad de la empresa o propiamente con la empresa en cuanto a la publicidad que esa empresa le comunica, existirá un ambiente seguro, porque a la vez el consumidor debe ser diligente. Esto es importante porque aquí hay una reciprocidad, solo que la diligencia aplica a la medida de la condición jurídica que tenga cada persona, a la medida del caso. Entonces, obviamente, el consumidor no debe ser un profesional en relación con la forma de la existencia de la empresa, porque es la empresa la que debe hacer que su forma de existencia exista profesionalmente, pero el consumidor sí debe ser diligente bajo la diligencia que le aplique como consumidor en cada caso para que en lo que dependa de él válidamente, es decir, en lo que dependa de su diligencia, exista seguridad. Por ejemplo, el consumidor debe ser diligente definiendo la forma en la cual entrega los datos personales. Primero, decidiendo si desea o no entregar datos personales, como ejemplo, sus datos personales, y a la vez siendo diligente en la forma como los entrega. No puede tener, digamos, que personas cercanas a él cuando vaya a compartir o a entregarle propiamente a la empresa o al tercero que esté actuando, según el caso, en representación de la empresa, recolectando los datos del consumidor. Y entonces, en este caso, el consumidor, para retomar el ejemplo, no puede ser, digamos, que esté involucrando a personas en ese ambiente en el cual va a, por ejemplo, entregarle a la empresa, bien sea directamente a la empresa o por medio del tercero que represente válidamente a la empresa, datos confidenciales, porque estará permitiendo entonces que esos terceros que están en ese ambiente vayan a conocer o puedan llegar a conocer, según el caso, esos datos. Y eso afectaría la seguridad. E incluso, si lo vemos desde el punto de vista de la interdependencia entre la diligencia de la empresa y la diligencia del consumidor, esto afecta propiamente la actividad, el esfuerzo, la acción diligente de la empresa cuando existe una empresa diligente, porque llegará la empresa a estar frustrada en cuanto a
el aseguramiento del ambiente diligente, porque en lo que no depende de ella, pero sí depende del consumidor, el consumidor no es diligente. Por eso se trata de un logro colectivo. Si ambos son diligentes, existe seguridad. Y a la vez, por supuesto, como nos damos cuenta, como consecuencia, existe privacidad. Porque si pues por un lado, si la empresa es diligente y a la vez el consumidor es diligente, pues la consecuencia es que se asegura en relación con la publicidad digital comercial de esta empresa o de la respectiva empresa involucrada, diligente, que el consumidor siempre goce de su privacidad. Es decir, que todo lo que sea privado del consumidor, de conocimiento privado del consumidor, solo sea conocido por parte de quienes válidamente puedan conocer esa información o esos elementos en general privados del consumidor. Y si el consumidor válidamente decide entregarle a la empresa alguna información privada o algún elemento privado relacionado con su persona como consumidor, persona que a la vez es un ser humano, por supuesto, y en este caso especificado como un consumidor, pero con un trasfondo integral, según toda su condición jurídica, a la medida del caso, y bajo ese perfil jurídico de consumidor, que para que se atienda válidamente debe atender el todo de la persona que exista en ese consumidor, es decir, el todo de los derechos y deberes que existan en relación con ese consumidor específico ante la empresa o en relación con la empresa. Entonces, como nos damos cuenta, la privacidad se asegura cuando existe la diligencia. Es decir, cuando existe la diligencia existe seguridad y a la vez existe privacidad. Y a la inversa, cuando existe privacidad, a la vez existe seguridad. Entonces es una relación de interdependencia entre la diligencia de la empresa, la diligencia del consumidor y la forma en la cual aplica el caso en cuanto a sus efectos jurídicos, es decir, la forma en la cual existe el derecho a la medida del caso. Y si tanto la empresa como el consumidor son diligentes, existe seguridad y privacidad. Y por eso lo determinante es la cultura de la validez jurídica. Es decir, lo determinante es que cada persona tenga la ética de cumplimiento del derecho y actúe diligentemente, porque la buena fe no es suficiente. O sea, podemos tener la intención de actuar de buena fe, el ánimo, la actitud de actuar de buena fe, pero no es suficiente porque la diligencia involucra tanto el actuar de buena fe como, en general, el realizar una conducta proactiva que cumple el derecho a la medida de la forma en la cual se deba cumplir en el caso por parte de cada persona involucrada en el caso, para que como consecuencia el caso sea válido. De ahí la importancia de que cada persona se autorregule válidamente a la medida del caso para que como consecuencia exista publicidad válida. Y también, como nos damos cuenta entonces, la empresa debe ser diligente en definir cuándo es o no diligente crear publicidad digital. ¿Cuándo es diligente que exista una publicidad digital relacionada con ella, con la empresa mercantil, comercial? Porque solo cuando es lo diligente debe existir gracia jurídica. Entonces todo parte de la diligencia de la empresa, porque la empresa es la que hace que exista la publicidad digital. Otra cosa es que a la vez, una vez existe, porque es diligente y se ha hecho diligentemente, porque es lo diligente y se hace diligentemente, el consumidor debe ser diligente para que, en definitiva, o para que propiamente el caso sea válido. Pero todo surge de la diligencia de la empresa. Esa es la importancia del derecho preventivo del consumo en la publicidad digital. Y como nos damos cuenta, esta visión de derecho preventivo es propiamente una visión de validez jurídica, de cumplimiento del derecho específicamente. Y es la forma en la cual existe la convivencia viable, la convivencia válida jurídicamente entre los seres humanos, a la medida de cada caso. Convivencia entre seres humanos que a la vez involucra a los diferentes seres, es decir, sujetos y objetos distintos al ser humano, que estén involucrados en el caso respectivo. Por eso, la primera necesidad es conocer el derecho
Y la segunda es atenderlo a la medida de la forma en la cual exista en cada caso, a la medida de cada caso, a la medida de la forma en la cual exista el derecho, proceda, aplique el derecho en el respectivo caso. Y por eso es importante conocer la filosofía del derecho, la teoría del derecho y las normas de cada estado de derecho involucrado en cada caso para que se cumpla el derecho en ese sentido. Porque si yo conozco la filosofía del derecho, conozco el fundamento del derecho. No las filosofías sobre el derecho, sino la filosofía del ser denominado derecho. La fundamentación, el fundamento del derecho. Segundo, la teoría. Si yo conozco la teoría jurídica, conozco la forma del derecho, la forma en la cual existe el derecho. Y a la vez, si yo conozco las normas de cada estado de derecho, yo conozco qué normas específicas debo cumplir en cada caso, normas que solo puedo cumplir si soy diligente. Y solo soy diligente si cumplo esas normas atendiendo a la filosofía y a la teoría del derecho. Por eso el derecho es un todo. Es el todo que resulta de la unión de la filosofía del derecho, la teoría del derecho y las normas de cada uno de los estados de derecho involucrados en el caso. Las normas de cada estado de derecho involucrado en el caso. Y por eso el caso válido es el ambiente en el cual existe el derecho, existe ese todo. Existe el efecto de ese ideal definido en la filosofía del derecho, la teoría del derecho y las normas del estado o de cada estado de derecho involucrado en el caso. Esto es lo que hace la eficacia jurídica, es decir, es lo que hace la calidad de la vida válida jurídicamente, porque es lo que hace que en cada caso exista el goce de los derechos y el cumplimiento de los deberes. Por eso es determinante cumplir el derecho. Y es importante porque, por un lado, es un deber cumplir el derecho. Y por otro lado, porque es lo ético. Y si se quiere, es lo necesario para la existencia de la vida. Es lo necesario para la existencia de la vida viable, de la vida, en el corto, el mediano y el largo plazo. Por eso, si cada ser humano es diligente a la medida de cada caso, se hace el caso válido y por ende, si todos los casos son válidos jurídicamente, existe el mundo válido jurídicamente, existe la vida válida jurídicamente, existe la vida viable jurídicamente. De ahí la importancia determinante de la ética, específicamente de la ética del cumplimiento del derecho, es decir, de la validez jurídica, de la ética de la validez jurídica. Muchas gracias, un fraternal saludo, mis mejores deseos. Gracias.